Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es David García. El día de hoy vamos a hablar de la estrategia de seguridad llamada Zero Trust, ahora enfocado al patrimonio digital en cada una de las verticales que nos apoya a poder proteger con este esquema. Sin más por el momento, empezamos. Continuando con la estrategia de seguridad llamada Zero Trust, necesitamos hablar de estos 6 pilares tecnológicos que son identidad, dispositivos, aplicaciones, infraestructura, redes y data. Vamos a hablar de cada uno de estos, de lo que intenta proteger o qué es lo que se quiere proteger con la parte de Zero Trust. Hablando de identidades, el objetivo es verificar y hacer segura la identificación de una entidad, ya sea ese usuario o un aplicativo con una autenticación fuerte. Es decir, el primer punto, conectar todos tus usuarios y aplicaciones. Es decir, establecer una conexión segura entre cada una de las identidades que permita el control en cada una de las aplicaciones que tengas. Es decir, si tú un usuario tienes, por ejemplo, que está en un directorio activo, este usuario tiene que estar conectado con todos los aplicativos, ya sea legacy o en la nube. Eso lo puedes hacer con el directorio activo on-premise, como con el Azure Active Directory, e intentar que con un usuario estén conectados todos, ¿vale? Eso es muy importante porque eso evitas tener muchos usuarios y que tengas diferentes contraseñas, y obviamente el tener más usuarios se vuelve más complejo la seguridad, y si está unificado uno nos va a ayudar muchísimo a poder cerrar brechas posibles que se puedan tener. Obviamente, siguiendo con ese paso, estos usuarios deben tener una verificación de multifactor, es decir, un multifactor authentication, para que cuando ingresen te pida una validación de 2 pasos a través de una aplicación, un mensaje SMS o alguna llamada, y que verifique que tú eres el usuario que está ingresando. Una vez pasado esto, también se puede agregar otra barrera de seguridad, como es el control de acceso a través de políticas o posibles asignaciones de riesgo que puedan tener un usuario. Es decir, una política muy simple: tú estás viviendo o tú normalmente te logueas o ingresas desde Ciudad de México en cierto horario a las 9 de la mañana. Una política es que tú no puedas loguearte desde otra ubicación si normalmente que te logueas a las 9 y a las 9:20 te estás logueando en Europa. Eso no tiene sentido y por lo tanto es un control de acceso controlado, valga la redundancia, y que va a permitir que no acceses. Entonces se cierra una posible brecha de seguridad, porque si te suplantan la identidad, hace entender que tú no eres el que está entrando desde otra ubicación, ¿vale? Y el último, fortalecer los privilegios de acceso en la gobernanza de los usuarios. Es decir, como ya pasamos estos 3 pasos, lo importante es que tengamos los roles necesarios. Una vez que ya validamos que están todos conectados con un multifactor, que tengan los controles de acceso, roles necesarios, renovamos, bueno, más bien ya tenemos identificado a esta persona. Si hubiera que alguien se fuera de la organización, habría que removerle todos los permisos necesarios, y es un ciclo que se tiene que hacer constante para una validación y fortalecer esta gobernanza del acceso de las identidades, ¿vale? Con el siguiente punto, los dispositivos. ¿Cuál es el objetivo en Zero Trust acerca de los devices? Es permitir que solamente aplicativos y dispositivos puedan acceder a la información, siempre y cuando estén validados para que puedan consultar esta información, ¿no? El primer punto, darle visibilidad, eh, y que visualizar cada uno de los dispositivos que se tienen, que se encuentren en compliance, o sea, en regla, y que esté en buen estado de salud, refiriéndonos a que no esté comprometido a través de un malware, a que tenga un jailbreak o algo que modifique la entidad del sistema operativo de este dispositivo, ¿no? Obviamente que no haya algo malicioso. El segundo punto es restringir acceso de posibles vulnerabilidades en dispositivos que estén ya comprometidos. Es decir, si el dispositivo posiblemente fue robado, entendiéndose, se puede entender que ya está comprometido el dispositivo. Si aún no ingresando, el dispositivo fue robado, por lo que una persona pudiera ingresar a la información, entonces ya es un dispositivo comprometido, y hay que entonces fortalecer
alguna política o alguna restricción a ese dispositivo a través de medios como Intune o Endpoint Manager, el cual te va a permitir bloquear, por ejemplo, este dispositivo. Y el último punto, que es fortalecer las políticas de seguridad en los dispositivos y en las aplicaciones. Es decir, va un poco de la mano en conjunto con el punto anterior. Es decir, tenemos nosotros nada más acceso a ciertos aplicativos que son del trabajo, ¿no? Ofimática, correo electrónico, alguna red social de trabajo como LinkedIn. Estos solamente van a poder ser instalados, por ejemplo, en el celular que tú tienes exclusivamente para el trabajo. Es una política. Entonces tú estás evitando que se instale un aplicativo extraño que no esté validado por un entorno de seguridad de TI, ¿no? Entonces ahí restringimos y reforzamos las políticas, ya se hace para algún aplicativo que vayas a descargar en tu dispositivo móvil o en una laptop, por ejemplo, ¿no? El siguiente pilar es en la parte de aplicaciones. ¿Y cuál es el objetivo en este punto? Es que en las aplicaciones que estén habilitadas, visibles y seguras. Asegurarnos que cada uno de estos puntos se cumplan en los aplicativos que tengamos, llámese on-premise o en la nube. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como primer paso? Descubrir y controlar las aplicaciones de tu entorno. Es decir, a través de ciertos procesos o agentes que tiene Microsoft, a través de Microsoft 365 y Azure, puedes hacer como un assessment de seguridad, de medir los riesgos, te saca un puntaje para ver qué aplicativo que tú tienes en tu dispositivo móvil o en laptop puede contener cierto riesgo de filtrar información, etcétera, y obviamente te saca un score y dices, ok, necesito robustecer, o necesito eliminar esta aplicación, o necesito validar qué permisos necesita porque presenta un posible riesgo, ¿no? Entonces descubres y controlas el aplicativo que tienes. El segundo punto, extender una política para robustecer el acceso a sesiones en los aplicativos. Es decir, normalmente tú quisieras entrar a, no sé, un archivo, pero tú no tienes ese acceso. Entonces la política es, ¿sabes qué? Este usuario no puede entrar a visualizar esta información por la política al acceder a la sesión, por ejemplo, de esos datos, ¿no? Entonces, ahí hay que visualizar que se extendió la política al usuario para evitar cualquier posible que se pueda comprometer la información por no tener una política robusta. El siguiente punto es proteger información sensible y aplicaciones en la nube. Esto es muy importante porque hay información vital en la cual no todo el mundo puede tener acceso. Entonces hay que hacer una clasificación, ya sea a través de labels, etiquetas, con diferentes recursos que nos da Microsoft 365 para poner marcas de agua. Esto nos va a permitir el poder proteger la información que no queremos que salga, ¿no? Y claro, obviamente descubrir posibles brechas de seguridad en aplicaciones que aún estando en la nube pueden ser inseguras, ¿no? Entonces hay que estar monitoreándolo e investigar y medir el posible riesgo que pueda tener, y si hay un riesgo, remediarlo, ¿no? Y como por último, proteger las apps de posibles riesgos o posibles vulnerabilidades que puedan tener, obviamente en entornos multinube, perdón. Es decir, no solamente es Azure o el ambiente de Microsoft 365, hay otras nubes que pueden estar protegidas a través de Zero Trust con las herramientas que tiene Microsoft 365 y Azure. Puede ser AWS, Google Cloud, Dropbox, Salesforce, DocuSign, entre otros, ¿no? Eso es muy importante porque no solo es exclusivo de este mismo vendor, sino es multimarca, ¿no? Siguiendo, ahora vamos a hablar del tema de infraestructura. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer las defensas, porque normalmente ahorita ya tenemos defensas, y detectar ante una amenaza, responder en tiempo real. Esto es muy importante porque estamos hablando de la infraestructura del corporativo, llámese tanto en on-premise como si ya está en cierta parte en la nube, entonces siendo un entorno híbrido, ¿no? Entonces las tres estrategias que se tienen que utilizar para poder defender la parte de infraestructura es primero un alineamiento
un alineamiento a través de una segmentación de roles de acceso a la infraestructura. Es decir, como muy parecido a lo de identidad. Ciertas personas van a tener roles para poder acceder a infraestructura como tal, de poder modificar configuraciones. Entonces, esto conlleva a que esta persona solamente tiene acceso, por ejemplo, a una máquina virtual en Azure. Este es su rol. Y solamente va a poder controlar máquinas virtuales, no más. Entonces, estamos segmentando los accesos a la infraestructura como tal, también como la parte on-premise, ¿no? Esto nos puede funcionar. Encontrar rápidamente alguna configuración que pueda ocasionar una vulnerabilidad y repararla. Esto es bien interesante porque esto es muy importante porque día con día salen actualizaciones de seguridad en la infraestructura de Microsoft, como tanto en la nube como en on-premise. Entonces, estar bien conscientes de que hacer estas actualizaciones para evitar un tema de seguridad es fundamental, ¿no? Entonces hay herramientas como Azure Security Center, donde hacen el análisis de toda la infraestructura desde SQL, contenedores, apps, cómputo, etcétera, y que dice, hay una posible actualización de seguridad, es necesario que la cargues para que remedies algún tema de una posible brecha de seguridad, ¿vale? Y el último punto, usar en tiempo real una monitorización de posibles amenazas o ataques o anomalías, ¿no? Esto es decir, por ejemplo, hay cuando un posible phishing, es decir, un phishing es un correo falso que le llega a una persona para poder adquirir cierta información o suplantar su identidad. Hay herramientas de Microsoft 365, por ejemplo, que hace que haya una monitorización en tiempo real de posibles phishings que lleguen y detecten ok, este es un correo que no es real y posiblemente te quieren vulnerar. Lo detecta y lo manda como a cuarentena y se hace un análisis y ahí se determina después si es verdad o no. Esto es a tiempo real. No esperamos a que ocurra algo, ¿no? Entonces, eso es muy importante con las herramientas que tiene Microsoft que nos ayudan. Siguiendo con otro de los pilares importantes es la parte de redes, es decir, mover nuestra parte de networking tradicional a herramientas que nos puedan dar una robustez más grande en temas de seguridad. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que seguir? Segmentar nuestras redes e implementar accesos ante esas mismas networking que tengamos, ¿no? Es decir, en la parte de infraestructura, por ejemplo, hablando en Azure, podemos tener nuestras suscripciones, tenemos nuestras redes virtuales segmentadas para cada aplicativo o máquina virtual que requeramos y tenemos un firewall que protege toda esa red en la parte de la nube. En un aplicativo, ¿cuál podría ser un ejemplo ahí? Tenemos un Kubernetes que dentro de ese Kubernetes tiene un contenedor de una instancia de red y ahí para proteger, por ejemplo, ahí es con un Network Security Group. Cada uno de estos entornos tiene un dispositivo recurso para poder protegerlos en la parte de redes, ¿no? Un poquito siguiendo con el tema anterior, igual detección de amenazas a tiempo real a nivel de la red. Un ejemplo muy claro es el Microsoft Defender for Cloud para servidores en el plan 2, por ejemplo. En el plan 2 tiene un análisis de la red en tiempo real para evitar si hay una inyección de algún ataque por ahí que pudieran vulnerar nuestra infraestructura a nivel de la red, ¿no? Eso es bien importante que lo tengamos, entre otras herramientas como Azure Network Security y otras demás herramientas que nos puede otorgar Azure. Y la parte de data, la protección de la información de punto a punto a través de un cifrado. Tenemos diferentes herramientas para poder cifrar los datos que tengamos ya arriba, es decir, tanto cuando están en reposo como por ejemplo cifrar tu disco de una máquina virtual, como cifrar el canal de comunicación a través de un recurso a otro, y claro, hardware externo para poder hacer esta validación también, bueno, más bien hacer un hardware externo para poder cifrar también algún punto final, ¿no? Como una llave. Entonces tengamos en los tres momentos el cifrado de la información y que no pueda ser vulnerado. Y para ir terminando con el último pilar
de tecnología en la parte de Zero Trust es la data, es decir, proteger información sensible ante cualquier situación que puedan existir, ¿no? Aquí nos referimos a, por ejemplo, descubrir, clasificar toda nuestra data con etiquetas de sensibilidad. Como tal aquí, entender qué información tenemos, quién debe tener acceso y quién no, y en qué rango de sensibilidad de la información es lo que tenemos. Clasificarlo, y obviamente tenemos herramientas de Office 365 y otras herramientas de Third Party que también se pueden integrar sin ningún problema, pero siempre y cuando podamos clasificar y etiquetar nuestra información. Aplicar en tiempo real la protección de esta misma información ya clasificada, por así decirlo, a través de qué, de cifrado, de control de acceso, de bloqueo de descargas o perdón, de bloqueos de descargas o de bloqueo de poder compartirlo, ¿no? Y el último punto, es igual, tener bien monitoreado la parte de compartir la información y tener ciertas políticas de riesgo ante cuando alguien esté, digamos, suplantando la identidad de alguien y esté visualizando la información, tener más políticas para poder hacer más granular el acceso y tener más puntos de validación, ¿no? Es decir, poder estar en monitoreo constante para evitar cualquier situación y que sobre todo cuando estén teniendo acceso a esta información cumpla con cada una de las políticas de que la persona va a tener para que pueda entrar a esta información sensible, ¿vale? Y bueno, esto es como podemos hablar acerca de los pilares tecnológicos para el tema de Zero Trust. Es bastante información, pero es de mucha utilidad para que ustedes puedan entender las diferentes herramientas que no solamente Azure, sino también Microsoft 365 en conjunto nos ayudan a proteger nuestra información e infraestructura, networking, identidades y aplicaciones. Muchas gracias.